¿Me pueden confirmar si es que reciben la señal? Si es que están viendo mi pantalla, por favor. Sí, profe, sí se puede ver. Ya, bien. Vamos a comenzar entonces. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, o ya entro a resolver alguno, proponer algunos ejercicios. ¿No hay dudas? Entonces vamos a trabajar con algunos ejercicios que tengo por acá, ¿sí? Vamos a comenzar a trabajar con este ejercicio que tenemos acá. Bien. En este caso dice, suponga que las cantidades diarias producidas de dos artículos sustitutos A y B en una empresa en toneladas métricas tienen como función de densidad conjunta F en XY igual a 1/2 si X es mayor o igual que 2 y Y mayor o igual que 0 y X más Y menor o igual que 4. La función es 0 para otros casos. Si hallar la función de probabilidad de la producción del artículo A si la producción del artículo P es de K unidades métricas, ¿no? Bien, para este caso tenemos nosotros que la producción del artículo A, esto sería X, dado que, o si la producción del artículo B, si es que Y es igual a K. En este caso, entonces, lo que estamos queriendo es establecer la función de probabilidad de la variable Y cuando X es igual a K. ¿Cuánto sería esto, no? ¿Cómo sería esa función? Para ello, entonces, tendremos, esto debe ser la función de probabilidad conjunta entre la función de densidad de la variable, perdón, acá ese es al revés, estoy mal. La función de probabilidad de la variable X, dado que Y es igual a K. Entonces tendremos acá el del denominador, debe ir la marginal de Y evaluada en K. Comenzamos haciendo primero la marginal. Primero la función, ¿cómo es la función de la gráfica de la función? Tenemos en X mayor que 0, Y mayor que 0, estamos en el primer cuadrante. X, Y. X es mayor a 2, mayor a 2. Aquí tenemos la recta X igual a 2. Y mayor o igual que 0 y la otra recta que limita es la recta X más Y igual a 4. X más Y igual a 4. La región X más Y menor o igual a 4 es todo lo que tenemos de aquí a la izquierda. Pero además X tiene que ser mayor que 2 y Y mayor que 0. Por lo tanto, la función se define sobre este triángulo. Aquí tenemos ahora que definir qué pasa con la función de probabilidad que condiciona. Definimos entonces primero la función marginal. ¿Cómo sería la función marginal que va a ir aquí en el denominador? F de Y. En Y tenemos que hacer la integral para
de la función f en xy integramos con respecto a la variable x. La variable x. Trazamos entonces una línea horizontal que define una condición, que la variable y es igual a un valor. En esta línea, los valores posibles de la variable x van a estar entre x igual a 2 y x igual a y a 4 menos y. Entonces aquí la función va a estar definida, la integral, para x desde 2 hasta x igual a 4 menos y. La función de probabilidad conjunta, la densidad conjunta, es una uniforme igual a un medio. Entonces tendremos la integral para x desde 2 hasta x igual a 4 menos y de un medio diferencial de y. Esto me lleva entonces a decir, tendremos y medios entre los límites x igual a, no es, estamos definiendo la integral, perdón, con respecto a x medios para x desde 2 hasta x igual a 4 menos y. Y aquí tendremos 4 menos y menos 2 entre 2. Por lo tanto, la función marginal de y será 2 menos y entre 2. Para valores de y que varían, en este triángulo que tenemos acá, los valores de y varían desde 0 hasta 2. Para y desde 0 hasta 2. La función es 0 de otro modo. A partir de acá ya podemos generar entonces la función de probabilidad conjunta, la función de probabilidad condicional, dividiendo la función de probabilidad conjunta entre la marginal. Por lo tanto, tenemos entonces h en y dado x, la función conjunta entre la marginal de la variable que condiciona. Estoy nuevamente errándome. La función que estamos queriendo nosotros es la función condicional de x dado y. En el denominador tenemos la marginal de y. Aquí tendremos entonces un medio entre 2 menos y entre 2. Y esto sería 1 sobre 2 menos y. La función h en x dado y va a ser igual a 1 sobre 2 menos y. Para valores de la variable, en este caso la variable es x y debemos definir para qué valores posibles de x. Los valores posibles de x van entre esta línea 2 y la línea x más y igual a 4. Por lo tanto, los valores posibles de x van desde 2 a 4 menos y. La función va a ser igual a 0 de otro modo. El condicionante y debe ser un valor posible. Por lo tanto, el condicionante, un valor de y que también varía entre 0 y 2. Como me están hablando de la función cuando y es igual a k, por lo tanto, entonces puedo decir que h en x, dado que y es igual a k, esto va a ser igual a 1 sobre 2 menos k. Para valores posibles de x que van entre 2 y 4 menos k. La función va a ser igual a 0 de otro modo. Y esta sería entonces la función de probabilidad condicional. ¿Sí?
Preguntas. Dime, pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Pasamos entonces a hacer el siguiente ejercicio. Halle e interprete el coeficiente de correlación. Sí, mejor hablan. ¿Hay alguna pregunta? Están entrando. Bien. Queremos hallar el coeficiente de correlación. Bueno, hace un momento hemos visto nosotros que tenemos la función de probabilidad marginal. La función de probabilidad marginal de Y, tenemos acá, f en Y es igual a 2 menos Y entre 2 para valores de Y comprendidos entre 0 y 2. La función es igual a 0 de otro modo. El valor esperado de Y sería entonces la integral para Y desde 0 hasta Y igual a 2 de Y por 2 menos Y sobre 2 diferencial de Y. Aquí tendremos entonces un medio de 2y cuadrado entre 2 menos y cubo entre 3. Entre los límites 0 y 2. Si ustedes desarrollan esta integral, entonces van a tener como resultado 2/3. El valor esperado de y al cuadrado es lo mismo, con la única diferencia que aquí tendríamos y al cuadrado. Integral para y desde 0 hasta y igual a 2 de y cuadrado por 2 menos y sobre 2 diferencial de y. Aquí tendremos un medio por 2y al cubo sobre 3 menos y a la cuarta sobre 4. Integral entre 0 y 2. Al reemplazar, entonces van a tener ustedes la respuesta que sería 2/3. Ahora, para hallar la función de probabilidad marginal de X, tenemos nosotros la gráfica que habíamos hecho hace un momento. X más Y igual a 4. Tenemos la otra limitación, era cuando X es igual a 2, que X debe ser mayor que 2, y entonces esta era la región. Cuando hablamos de la marginal de X, tenemos que integrar con respecto a la otra variable, Y. Entonces trazamos una línea paralela al eje Y. La función va a ser diferente de 0 cuando Y está comprendido entre 0 y Y igual a 4 menos X. Para valores entonces integral desde Y igual a 0 hasta Y igual a 4 menos X. La función es un medio. Integramos y entonces aquí vamos a tener Y medios entre los límites
y igual a 0 y igual a 4 menos x. Por lo tanto, entonces, la marginal de x va a ser igual a 4 menos x sobre 2 para valores de x que varían entre 0 y, perdón, entre 2 y 4. La función va a ser igual a 0 para otros valores. A partir de esto, podemos nuevamente generar el valor esperado de x, que sería la integral para x desde 2 hasta 4 de x por la función, que en este caso es 4 menos x sobre 2, por diferencial de x. Aquí tendríamos un medio de 4x al cuadrado sobre 2 menos x al cubo sobre 3 entre 2 y 4. El valor esperado para este caso va a ser igual a 8 tercios. El valor esperado de x cuadrado va a ser igual a la integral para x desde 2 hasta x igual a 4 de x al cuadrado por la densidad marginal 4 menos x sobre 2. Y aquí tendríamos un medio de la integral de 4x cuadrado, que sería 4x al cubo sobre 3, menos la integral de x cuadrado, x cubo, que sería entonces x a la cuarta sobre 4, entre los límites 2 y 4. Al reemplazar, ustedes van a tener en este caso 22 tercios. Y, aprovechando esta gráfica, podemos hablar del valor esperado de x por y. Tendremos x por y por la densidad conjunta, que es un medio, f en x, y. Esto es este valor. Y aquí vamos a integrar primero con respecto a y. Al integrar con respecto a y, entonces los límites de integración serían y desde 0 hasta y igual a 4 menos x. Y luego integramos con respecto a x. X en todo este triángulo varía entre 2 y 4. Bueno, aquí tendríamos entonces algo así. Un medio de la integral para x desde 2 hasta x igual a 4 de x por la integral de y, que sería y al cuadrado sobre 2, entre los límites y igual a 0 y igual a 4 menos x. Diferencial de y. Si vuelven a integrar, aquí esto tienen que hacerlo con poco de paciencia. Entonces, esto va a ser igual a 5 tercios. Ya tenemos los 5 valores esperados que necesitamos. Valor esperado de y, valor esperado de y al cuadrado, valor esperado de x, valor esperado de x al cuadrado y el valor esperado de x por y. Como les dije, siempre les recomiendo calcular primero la covariancia, ¿no? La covariancia entre las variables es el valor esperado de x por y menos la media de x por la media de y, que sería entonces 5 tercios menos la media de x, que es, la media de x es 8 tercios, la media de y 2 tercios. 8 tercios por 2 tercios. Y entonces aquí tendremos que la covariancia va a ser igual a menos un noveno.
desde que la covariancia es diferente de 0, puedo yo ya decir que las variables no son independientes, ¿sí? Nathan, dime. Profe, una pregunta, ¿cuál es la lógica para hallar los límites de integración en las funciones marginales? Perdón. Dime. No te Sí, escucho. ¿cuál sería la lógica para hallar, cuál sería la lógica para hallar los límites de integración en las funciones marginales? En los marginales, para hallar la marginal de y, yo debo eliminar la variable x, por lo tanto, integro con respecto a x. Para hacer esto, entonces trazamos una línea paralela al eje x que corte a la función. Al hacer este corte, la función solamente es diferente de 0 en este tramo que es de color azul, en donde el valor mínimo de x es 2 y el otro valor máximo de x es 4 menos y. En este segmento horizontal lo que cambia es x. Por eso estamos haciendo la integración para x. Estamos fijando el otro valor de y. ¿Sí? En el caso de la marginal de y, pero la marginal de x, para hallar la marginal de x, lo que yo debo hacer ahora es, en este caso es para esto, para diferenciar. Quiero hallar la marginal de x, debo eliminar la variable y de la función de probabilidad conjunta. Trazamos una línea paralela al eje y. Al trazar esta línea paralela, lo que cambia es y. Y en esta región el valor mínimo posible es 0 y el valor máximo es 4 menos x. Y eso sí fija los límites de integración para este caso. Igual, cuando yo hablo del valor esperado de x por y, digo, voy a integrar primero con respecto a y, trazamos entonces una paralela al eje y que corte al rango de la variable. En este corte que tenemos, los valores posibles de y van desde 0 hasta 4 menos x. Luego, al integrar con respecto a la otra variable de manera general en este triángulo que tenemos acá, el valor mínimo posible de x es 2 y el valor máximo posible de x es 4. Y eso fija los límites de integración. No sé si esto aclaró la duda, Nathan. Sí, todo muy claro, profe. Gracias. Bien. Yamilet, dime. Sí, pero fue una consulta. Usted hace un rato mencionó de que explicó algo de que sabía de que ya no eran independientes. ¿Podría volver a explicar eso? Seguro. El hecho que tengamos aquí al calcular la covariancia, si la covariancia es diferente de 0, la correlación va a ser diferente de 0, automáticamente yo puedo decir que esas variables son dependientes. ¿Sí? Ahora, si la covariancia fuese 0, no puedo asegurar que haya independencia. Tendría que demostrarlo. A menos que las variables sean normales. Si la covariancia es 0, la correlación es 0, las variables son independientes. Pero en este caso, las variables que estamos teniendo no son normales. Tienen una función de probabilidad conjunta que obviamente no es una normal. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Por nada. Ahora, aquí tendremos la variancia de x, el valor esperado de x al cuadrado menos la media de x al cuadrado. El valor esperado de x al cuadrado, lo teníamos por acá, es 22 tercios. La media es 8 tercios.
Esto lo elevamos al cuadrado. Y entonces eso me va a llevar a una variancia igual a 2/9. Igual, la variancia de y sería el valor esperado de y al cuadrado menos la media de y al cuadrado, que sería entonces, el valor esperado de y es 2/3. La media de y también es 2/3, pero esta se eleva al cuadrado, por lo tanto aquí tendremos entonces la variancia va a ser también 2/9. La correlación entre las variables, que sería la covariancia entre el producto de las desviaciones estándar, sería entonces menos 1/9 entre la raíz de 2/9 por la raíz de 2/9. Perdón, la covariancia era 1/9, ¿no? Y aquí tenemos entonces un medio, o que sería menos 0.5. Estábamos hablando de productos sustitutos, eso es lo que decía en el enunciado. Por lo tanto, si las cantidades producidas por dos bienes sustitutos es negativa, significa que hay una relación inversa entre dichas cantidades, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a la parte C. Halle la ecuación de regresión de la cantidad producida del artículo B sobre la cantidad producida del artículo A. Interprete los valores de los coeficientes. Se dan cuenta que he puesto colores a las palabras, ¿no? Eso deben ustedes hacerlo para identificar qué es lo que se quiere. Cuando estamos hablando de la cantidad producida del artículo B, entonces esto me define la variable y. Sobre define la otra variable, lo que tendríamos aquí entonces, diríamos, bueno, la cantidad producida del artículo A, esto es X. Me están hablando de la ecuación de regresión. Por lo tanto, estamos hablando de un valor esperado de Y dado X. Estamos hablando entonces de la ecuación de regresión mu de Y dado X. Esto supone entonces que yo necesito para obtener esto la función h en Y condicionado por X. Por lo tanto, primero tengo que hallar esta función condicional. La función de probabilidad condicional. Tenemos en este caso h en Y dado X. Esto sería la función de densidad conjunta entre la función de probabilidad marginal de la variable que condiciona. La función conjunta es un medio. La función de probabilidad marginal de X es lo que tuvimos por acá. Es 4 menos X sobre 2. ¿Para qué valores de la variable Y? Aquí podemos hacer entonces uso de los cortes que hicimos nosotros acá. Aquí hicimos el corte paralelo a X, y en este caso Y toma un valor constante y lo que cambia es X.
Eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es qué pasa cuando se fija el valor de X. Cuando yo fijo el valor de X, se traza una línea vertical, una línea paralela al eje Y. Y lo que cambia allí es Y. Eso es lo que yo quiero. Y el valor de Y dentro de esta región va a cambiar entonces desde 0 hasta un valor limitado por esta recta, hasta 4 menos X. Entonces, eso me está limitando esto. Va desde 0 hasta 4 menos X. La función va a ser igual a 0 de otro modo. El condicionante es un valor que varía entre 2 y 4. Quiero yo hallar el valor esperado. El valor esperado de Y dado X. Esto será entonces Y por la función h en Y dado X por diferencial de la variable Y. La variable Y está definida en esta región. Entonces puedo decir que Y va desde 0 hasta Y igual a 4 menos X. Esta integral, tendríamos entonces la integral para Y desde 0 hasta Y igual a 4 menos X de Y. La función de probabilidad condicional me queda en este caso 1 sobre 4 menos X. Diferencial de Y. Y entonces esto sería Y al cuadrado sobre 2 por 4 menos X entre los límites Y igual a 0 y Y igual a 4 menos X. Si integramos, tendríamos allí, bueno, reemplazando, vamos a tener 4 menos X al cuadrado entre 2 por 4 menos X. Y esto va a ser entonces 2 menos X entre 2. 4 menos X, perdón. O lo que es lo mismo, puedo decir que la ecuación de regresión de Y dado X, esto será igual a 2 menos 0.5 por X. El valor beta sub 0, 2. El valor beta sub 1, menos 0.5. ¿Qué indica el valor 2? Estará representando el valor promedio de Y cuando X es igual a 0. ¿Cuál sería el valor de lo producido en Y si es que la cantidad producida de X es igual a 0? ¿Tiene sentido eso? Sí, estamos hablando de productos sustitutos. Cuando no haya el producto sustituto, ¿cuánto se estaría produciendo del otro producto? El valor beta sub 1 representa cómo cambia el valor promedio de Y dado X cuando X cambia en una unidad, es decir, la cantidad promedio producida del artículo Y disminuye en promedio en 0.5 toneladas cuando la cantidad producida del artículo X se incrementa en promedio en 1 tonelada. Esas serían las interpretaciones para estos coeficientes. ¿Preguntas? Ahora, noten ustedes algo, que la función de probabilidad condicional
la función de probabilidad condicional h en y dado x, esto es igual a 1 entre 4 menos x. Para valores posibles de la variable y, que varían desde 0 hasta 4 menos x. La función es igual a 0 de otro modo. Podemos apreciar aquí que en esta función de probabilidad, esto es una constante para la variable aleatoria. Por lo tanto, esta es una distribución uniforme. Y en una distribución uniforme, la media de la variable, en este caso es la media de una variable condicionada, si es uniforme, entonces es el punto medio del intervalo, que sería entonces 4 menos x más 0 entre 2. Lo que tendríamos entonces 4 menos x sobre 2. Esto también es aplicable, es decir, si yo detecto que esta es una distribución uniforme y lo indico, esta es una distribución uniforme, por lo tanto, la media condicionada lo obtengo de esta manera. No tengo por qué estar integrando, ¿sí? ¿Preguntas? Dime, Víctor. Profe, disculpe, ¿podría volver a repetir lo que significaba el B1? El B1. B1 es el coeficiente de regresión. B sub 0 es el coeficiente de intersección o intercepto. El P sub 1 es el coeficiente de regresión o pendiente de regresión. Su interpretación es exactamente igual como una pendiente. ¿Qué es lo que está expresando este menos 0.5? ¿Cómo cambia el valor promedio de Y cuando X se incrementa en una unidad? En este caso podemos decir que la cantidad producida del artículo Y disminuye, pendiente negativa, en promedio en 0.5 toneladas cuando la cantidad producida del artículo X se incrementa en 1 tonelada. Esas unidades nacen del enunciado. En el enunciado estamos hablando de cantidades producidas de artículos sustitutos en donde la cantidad está mencionada como toneladas métricas, ¿no? ¿Sí? Gracias, profe. Por nada. ¿Podría volver a explicar lo de la distribución uniforme? De la distribución uniforme, ¿ya? Bueno, en este caso, la función de densidad, en el caso de una distribución uniforme, vamos a recordar esto. Una función uniforme, llamémosle G en W, es igual a 1 sobre B menos A cuando la variable W toma valores entre A y B. Y la función es igual a 0 de otro modo. En otras palabras,
en esta función vemos nosotros que esta parte de la función, lo que estamos hablando, el rango de la función, no depende de la variable W. Es decir, la función es igual a una constante para cualquier valor de la variable. Si eso ocurre, entonces esto es llamado una función uniforme. En el caso que tenemos acá, la variable es y. Y no aparece acá. Por lo tanto, esto actúa como una constante para esta variable. Y puedo decir que la función es igual a una constante para cualquier valor de la variable comprendida en este intervalo. La diferencia que yo estoy teniendo, 4 menos x menos 0, es eso que tengo acá. Entonces, esto es una constante. Por lo tanto, si esto es constante para la variable y define una función de densidad, esa función la puedo llamar función uniforme. Y el valor promedio es la suma, el promedio de los valores de los límites, 0 y 4 menos x. En este caso sería a más b entre 2, la media de w va a ser entonces a más b entre 2, que es lo que estamos aplicando acá, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó un poquito más claro? Sí, sí. Ya. Dice, suponga que las cantidades producidas de dos artículos A y B tienen el mismo comportamiento en todos los días. Si se eligen al azar 4 días, halle la probabilidad que en no más de uno de ellos, la cantidad producida del artículo A supere a la cantidad producida del artículo B en más de 2 toneladas métricas. Lo primero que tenemos que hacer acá es un poco esquematizar esto. Vamos a elegir, ojo, si se eligen al azar 4 días, hay la probabilidad que no más de uno de ellos. Estamos hablando de conteo, estamos hablando de un proceso de conteo. Entonces estamos diciendo acá, de la función de probabilidad conjunta, se eligen al azar 4 días. Primer día, segundo día, tercer día y cuarto día. En cada día que tenemos acá, nosotros vamos a evaluar una condición. ¿Cuál es la condición que yo voy a evaluar? Para luego contar. Contar en base a esta condición y definir una nueva variable. Número de días en los que ocurre una condición. ¿Cuál es la condición? La condición es esta. Que la cantidad producida del artículo A supere a la cantidad producida del artículo B en más de 2 horas. Podemos decir entonces que la cantidad producida del artículo A, es
lo definimos como X y la de B lo definimos como Y. Que la cantidad producida del artículo A, que esto sería entonces X, supere a la cantidad producida del artículo B, que es Y, que X supere a Y en más de 2. Si pongo así, estoy diciendo X supera a Y en exactamente 2. Como estamos hablando más de 2, entonces aquí debemos tener más. Entonces, aquí estamos hablando de número de días en los que se cumple una condición. Y estamos diciendo que en cada día siempre es lo mismo. Por lo tanto, si la probabilidad que la condición se cumpla igual en cada día es el mismo, entonces si contamos, podemos hablar que W va a tener una distribución binomial con parámetros 4 y un valor pi. Ese valor pi es la probabilidad que X sea mayor a Y más 2. Y esta probabilidad pi lo debo yo evaluar en esta función. Eso es lo que tenemos que hacer. Un esquema para tratar de entender hacia dónde vamos a llegar. Suponemos que en cada día esta función de densidad va a ser la misma. Tenemos acá f en x, y, f en x, y, f en x, y, f en x, y. Y en cada día vamos a evaluar si se cumple o no se cumple la condición para poder contar. Lo primero que tenemos que hacer es entonces calcular esta probabilidad pi. Y nuevamente entramos entonces a una gráfica, ¿no? La gráfica de la función conjunta. X más Y igual a 4. El otro límite de la función tendríamos acá, X más Y menor o igual que 4, Y mayor o igual que 0, X mayor o igual a 2. La recta X igual a 2 mayor o igual que 2, tenemos entonces esto. Sobre este espacio debo evaluar la condición. La condición que X sea mayor a Y más 2. La recta X igual a Y más 2. Aproximadamente tendremos una recta por acá. Esta es la recta X igual a Y más 2. Si nosotros lo interceptamos, el punto de intersección, este punto sería X más Y, que sería Y más 2 más Y igual a 4. Entonces aquí vamos a tener que Y va a ser igual a 1. En consecuencia, X debe ser igual a 3. Entonces, este punto de acá es el punto 3, 1. Aquí tenemos 3 y aquí tenemos 1. Este es el punto de corte 2. Que X sea mayor la región que tenemos acá. Esta región de acá va a ser entonces esta partecita. Por lo tanto, la probabilidad
de éxito se define como una doble integral de la función de probabilidad, que sería un medio. Ahora, con respecto a qué variable integramos, primero, a X o a Y. En este caso, integrar con respecto a Y significaría hacer cortes verticales y habría que dividir este triángulo en dos. Mejor es integrar primero con respecto a X. Entonces, al hacer esto, trazamos, vamos a ver con qué color lo hacemos. Trazamos una línea horizontal. La función, el tramo del triángulo verde solamente va a ser la función que es diferente de 0 desde este punto hasta este punto. En este punto, el valor de X, el valor mínimo de X está limitado por esta recta y entonces esto va a ser igual a Y más 2. Y en este punto, X va a estar limitado por la otra recta que sería 4 menos Y. Entonces tendremos para X que varía desde Y más 2 hasta X igual a 4 menos Y. Estamos integrando primero con respecto a X y luego integramos con respecto a la otra variable. En el triángulo en color verde, en el color verde, el valor mínimo de Y es 0 y el valor máximo de Y es 1. Bueno, esto obviamente va a tener un proceso de cálculo que lo dejo ya para que ustedes lo hagan, ¿no? No sería Ustedes ya todo. son especiales. ¿Perdón? Sí, dígame. Profe, una consulta. O sea, esa probabilidad, esa área también lo podemos hallar por medio de, por ejemplo, el área del triángulo, que ya tenemos todos los puntos. Esto sería la probabilidad que en un día sí se cumpla la condición. Ahora, yo voy a contar, al elegir 4, voy a contar en cuántos días sí se cumple la condición. Pero si la probabilidad de éxito se mantiene constante en cada día, entonces aquí estamos teniendo una variable que tiene un comportamiento binomial. La idea es ahora, si en cada día la función es la misma, la condición tiene que ser evaluada con la función de densidad conjunta, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Recién ahora puedo decir, entonces, que la variable de W va a tener una distribución binomial con parámetro 4 y probabilidad de éxito 0.5. Dicho de otra manera, que G en W, esto debe ser combinatorias de 4 tomadas de W por 0.5 a la potencia W por 1 menos 0.5 a la potencia 4 menos W para valores de W que van desde 0, 1, 2, 3 y 4, igual a 0 de otro modo. Ahora, en esta función, ¿qué es lo que me pide? Me piden no más de uno de ellos. ¿Qué significa no más de uno de ellos acá? Sería esto de acá. Me piden la probabilidad que W sea menor o igual que 1. Y entonces esto va a ser igual a G en 0 más G en 1.
combinatorias de 4 tomadas de 0 por 0.5 a la potencia 0 por 0.5 a la potencia 4. Más combinatorias de 4 tomadas de 1 por 0.5 a la potencia 1 por 0.5 a la potencia 4 menos 1, 3. Y esa sería la respuesta, ¿sí? ¿Me han captado esta pregunta? Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vayamos entonces a un segundo ejercicio. Dice, suponga que se conoce que para la empresa RR los ingresos mensuales en millones y las utilidades netas mensuales en millones se distribuyen conjuntamente según la siguiente función de densidad de probabilidad. La función es igual a una constante. Esto se define como una función uniforme, ¿sí? Es una función uniforme. Queremos hallar el coeficiente de correlación. Bien, lo primero que tendremos que hacer acá es, obviamente, a generar la función, cómo es el rango de la variable o dominio de la función, cómo es este tramo. Tendremos entonces x, y. X está entre 0 y 4, y entre menos 2 y 2, puede tomar valores negativos, 0, aquí tenemos menos 2, aquí tendremos más 2, y la recta x menos y mayor que 2, o sea, x es menor o igual a y más 2. Y más 2, entonces esto pasa por acá. Aquí tendremos x, aquí será 2, por lo tanto aquí va a ser igual a el punto, esto es 4. Esto es x igual a 4. X se encuentra comprendido entre 0 y 4, y entre menos 2 y 2, y x menos y mayor que 2. Esto significa que x es menor o igual a y más 2. X menor, entonces estamos hablando de esta región. ¿Sí? A partir de acá podemos definir las marginales. La marginal de x. Integramos entonces con respecto a y. Aquí tendremos la función conjunta, un octavo diferencial de y. ¿Entre qué valores varía y? ¿Entre qué valores va a variar y? Si hacemos un corte, entonces aquí paralelo a y, sería así. La función solamente es diferente de 0 en este tramo. En este tramo el valor mínimo de y estará limitado entonces por la recta que hemos pintado acá, que sería x igual a y más 2. Por lo tanto, aquí el valor mínimo sería entonces que y es igual a x menos 2. Y el valor máximo de y sería 2. Para valores de y que van desde x menos 2 hasta y
igual a 2. Esto, si ustedes lo resuelven, me da entonces como función de densidad marginal 4 menos x sobre 8 para valores posibles de x que varían entre 0 y 4. La función va a ser igual a 0 de otro modo. Si vamos a hallar la función marginal de y, entonces vamos a integrar con respecto a x para eliminar la variable x de la función de densidad, que es un octavo. Para integrar con respecto a x una paralela al eje x, la función es diferente de 0 solamente en este tramo. Y en este tramo el valor mínimo de x es 0 y el valor máximo de x es y más 2. Tendremos entonces la integral para x desde 0 hasta x igual a y más 2. Al resolver esto van a tener entonces la función y más 2 entre 8 para valores de y comprendidos entre menos 2 y 2. La función va a ser igual a 0 de otro modo. Les dejo ya los valores esperados para que ustedes lo calculen. El valor esperado de x, este va a ser igual a 4 tercios. El valor esperado de x al cuadrado, esto va a ser igual a 8 tercios. Por lo tanto, la variancia de x va a ser 8 novenos. El valor esperado de y va a ser igual a 2 tercios. El valor esperado de y al cuadrado, esto va a ser igual a 4 tercios. Y la variancia de y va a ser igual a 8 novenos. Cuando quiero calcular el valor esperado de x por y, esto sería x por y por la densidad conjunta, un octavo. Integramos con respecto a x o a y. Como pueden ver, en la línea azul o la línea naranja, en la línea azul los límites de integración son ambos diferentes de 0. En la línea naranja tenemos un límite de integración que podría ser 0. Entonces es preferible integrar primero con respecto a x. Y así entonces los valores, el límite inferior sería 0 y el límite superior sería y más 2. Y luego integramos con respecto a la otra variable. En el triángulo general, el valor mínimo de y es menos 2 y el valor máximo de y es 2. Si ustedes calculan esto, van a tener entonces 4 tercios. En consecuencia, la covariancia va a ser igual el valor esperado de x por y menos la media de x por la media de y aquí tendríamos 4 tercios menos 4 tercios por 2 tercios. La covariancia sale entonces 4 novenos. Y la correlación entre las variables, la covariancia dividida entre el producto de las desviaciones estándar, sería entonces 4 novenos entre la raíz cuadrada de la variancia de x 8 novenos
Y la variancia de y es 8/9 también. Por lo tanto, aquí nuevamente nos sale como correlación 0.5, pero en este caso positivo, ¿no? ¿Qué significa aquí? Que tenemos una relación directa entre las variables. Hay una relación directa entre los ingresos mensuales y las utilidades mensuales. ¿Preguntas? Denle bastante importancia a esta integral de x por y. Véanlo de qué manera se puede analizar. Les recomendaría que hagan el proceso inverso, o sea, el proceso integrando primero con respecto a y. Ya saben que la respuesta va a ser igual a 4/3, ¿no? En la parte B dice, determine la expresión general de la variancia de las distribuciones de las utilidades netas mensuales cuando el ingreso mensual es X. ¿Qué nos indican respecto a las distribuciones condicionales correspondientes? Bien. Nuevamente, como pueden ver, he pintado un poco para diferenciar las distribuciones condicionales de las utilidades netas. Las utilidades netas. La utilidad neta es Y, ingreso es X. Entonces, esto estamos hablando de Y. Cuando el ingreso, esto es una variable X. Y me hablan de la distribución, están hablando de la distribución, de la expresión general de la variancia. De la función, tenemos una función h en y dado x. Esta función tiene una media y tiene una variancia. La variancia y la media condicional. Me preguntan por esto. Y yo sé que esto de acá es igual al valor esperado de y al cuadrado dado x menos la media de y dado x elevada al cuadrado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es generar esta función de probabilidad condicional. Bien. Para esto, nuevamente la gráfica. Estamos fijando X, por lo tanto, estamos haciendo que el valor de la variable X sea igual a un valor. Perdón, que la variable X tome un valor específico. Y entonces, al hacer este corte, lo que cambia es Y. Y Y va a cambiar solamente en este tramo. El valor mínimo de Y está limitado por esta recta, entonces sería X menos 2. Y el valor máximo de Y va a ser igual a 2. La función de probabilidad condicional H
en y dado x. Esto será la función de probabilidad conjunta entre la función de probabilidad de la marginal de la variable que condiciona. La función conjunta es un octavo. Un octavo. La marginal de x es 4 menos x sobre 8. Por lo tanto, h en y dado x, esto va a ser igual a 1 entre 4 menos x para valores de la variable que varían entre x menos 2 y el valor y máximo 2. La función va a ser igual a 0 de otro modo. Entonces, aquí también pueden aplicar el Uniforme, ¿no, profe? es uniforme, también pueden aplicar valores esperados. Hablemos, ya. Entonces yo puedo decir, esto es una distribución uniforme. Vayamos a recordar un poquito la distribución uniforme. La distribución uniforme vamos allá. G en W igual a 1 sobre B menos A para valores comprendidos entre A y B igual a 0 de otro modo. Para esta función, la media de la variable es A más B sobre 2. La variancia de la variable, esto va a ser igual a B menos A al cuadrado entre 12. ¿Sí? Puedo yo aplicar. Y entonces puedo decir, bueno, si me piden hallar la variancia condicionada, entonces puedo decir que la variancia de Y dado X, esto va a ser igual entonces a valor máximo 2 menos valor mínimo X menos 2, diferencia al cuadrado dividido entre 12. ¿Mm? Y esto, si lo ordenamos, entonces me va a quedar 4 menos X al cuadrado sobre 12. Para valores de X que varían entre 0 y 4. La variancia está definida para valores de X entre 0 y 4. ¿Qué me está diciendo esto? La variancia condicional depende de la variable que condiciona. Por lo tanto, cada valor de X genera una función condicional. Esas funciones condicionales tienen diferente variancia. Eso es lo que me está diciendo esto. ¿Qué indica respecto a las distribuciones condicionales? Que estas distribuciones condicionales, cada una de ellas tiene una variancia diferente. También podríamos haber obtenido esto de la siguiente manera. Primero, hallamos el valor esperado de y dado X. Que esto sería y
por la función de probabilidad condicional, que es 1 sobre 4 menos x, integral respecto a la variable. La variable toma valores entre x menos 2 y 2. Y esto les va a dar entonces, le voy a poner la respuesta, x medios. De igual forma, el valor esperado de y cuadrado dado x, esto sería la integral de y cuadrado por la función 1 sobre 4 menos x diferencial de y, para valores de y que van entre x menos 2 y el valor 2. Por notación diríamos x es un valor fijado, ¿no? Así que mejor lo pintamos. La respuesta a esto me daría entonces un valor, x cuadrado menos 2x más 4 dividido entre 3. Tanto la media condicional como el valor esperado de y cuadrado condicional dependen de la variable x. Y aquí tenemos entonces que la variancia de y dado x, esto será igual al valor esperado de y cuadrado dado x menos la media de y dado x elevada al cuadrado. Y esto, si todo está bien, deben llegar al mismo resultado. 4 menos x al cuadrado sobre 12. Por favor, verifiquen eso, ¿sí? ¿Preguntas? Profe, ¿es válido usar en el examen lo de la uniforme? ¿Perdón? ¿Es válido usar en el examen el tema de la distribución uniforme para resolverlo? A ver, no te escuché muy bien tu pregunta, pero intuyo que me estás diciendo si es que la respuesta lo puedo usar, lo puedo aplicar usando la distribución uniforme o hallando los valores esperados. ¿Esa es tu pregunta? Sí. Sí, sí, cualquiera de los dos métodos es válido. Sí, o sea, tú te dices, bueno, ¿para qué voy a hacer todo este caso si yo ya identifiqué que esta es una función uniforme? Y entonces debo poner, sí, mi justificación. Esta es una distribución uniforme, por lo tanto, y pongo acá la variancia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Víctor, dime. Profe, ahí cuando tiene el h de y sobre x, no define tampoco el x, ¿no? O sea, No, sí se define el X, definitivamente también, porque el condicionante no puede ser cualquier valor. Gracias por esto. El valor de X es un número comprendido entre 0 y 4, ¿no? Tal como lo teníamos acá. X es un valor comprendido entre 0 y 4. Lo que hay que tener cuidado, sí, el, a la hora que uno define qué es variable y qué no es variable. Ahora, estrictamente,
teniendo esto, nosotros debemos ser conscientes que x no puede ser igual a 4, porque entonces tendremos una indeterminación. ¿Se están dando cuenta? Claro que eso no es tan importante, pero es sí un aspecto lógico, académico, es decir, ya, en esta función x no puede ser 4. ¿Puede ser 0? Sí, pero no puede ser 4, ¿no? A ver. Determine los valores de la media y el coeficiente de variabilidad de los egresos. Los egresos. Estamos definiendo en este caso egreso, esta variable, como una diferencia entre el ingreso menos la utilidad. Lo que define entonces un poco los gastos, ¿no? Si lo hablamos de esta manera, G es igual. El ingreso, las variables que nosotros tenemos acá, es el ingreso mensual X y la utilidad neta mensual Y. Entonces, los egresos serían X menos Y. Y me están pidiendo acá determinar cuál es la media de G y cuál es el coeficiente de variabilidad de G. La media de G, o valor esperado de G, esto será el valor esperado de X menos Y, y esto será entonces la media de X menos la media de Y. Que estos valores ya lo tenemos acá. Lo había pedido aquí. La media de X es 4/3, la media de Y es 2/3. 4/3 menos 2/3, 2/3. A ver, déjenme verificar los valores. La media de X, la media de Y, ya, 2/3. Ahora, la variancia de G, que sería la variancia de X menos Y. Y esto va a ser igual a la variancia de X más la variancia de Y menos 2 veces la covariancia entre X y Y. La variancia de X, que lo teníamos por acá, variancia de X, ¿no lo puse? Sí, 8/9 y 8/9. Y la covariancia 4/9. Aquí tendremos entonces 8/9 más 8/9 menos 2 por 4/9. Y entonces esto va a ser igual a 8/9. Por lo tanto, el coeficiente de variabilidad de G, que es la desviación estándar de G entre la media de G por 100, sería la raíz cuadrada de 8/9 entre 2/3 por 100. Y a ustedes obtienen el valor, ¿no? Preguntas.
Profe, la fórmula de la variancia de la diferencia, eso nos lo van a dar como fórmula. No me acuerdo si le enseñaron en clase. ¿Cómo que no te enseñaron? ¿No te han enseñado en este curso? ¿Quién es tu profesor? No recuerdo bien la fórmula. Mira tus copias, lo hemos visto cuando hemos hablado de covariancia y correlación y hemos hablado de propiedades. Hemos hablado de propiedades, variancia de una combinación lineal, ese tipo de cosas están ahí. Lo hemos visto. Incluso hicimos una introducción a la parte de forma matricial de variancias de combinaciones lineales, la forma matricial. ¿Sí? Están allí. Bueno, por ahora sería suficiente esto que estamos viendo. La próxima semana, mañana tienen una asesoría en donde no les van a tocar mucho estos temas, por eso he dado énfasis a esto. Y la siguiente semana vamos a hacer la asesoría sobre lo que sea distribución normal bivariada y distribuciones muestrales. ¿Sí? Nos veríamos entonces ya el día de mañana. Por ahora, cuídense y descansen un poco también. ¿Mm? Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. por nada. Gracias, profe. Nos vemos, chao.